Bienvenidos a Hora Clave. Usted sabe que Napoleón, cuando dominó Europa, tuvo guerra de guerrillas, sobre todo en España y en otros lugares, ¿no? Entonces, dijo una famosa frase que quedó en la historia: al guerrillero hay que combatirlo como guerrillero. Es decir, la Fuerza Armada regular tiene que convertirse en guerrillera para ser efectiva contra el guerrillero. Esto todavía se podía decir quizás a principios del siglo XIX, cuando la guerrilla era algo más romántico, ¿no? ¿Se puede decir lo mismo con el terrorismo? Que al terrorismo la única manera de combatirlo es haciendo terrorismo. Pregunto porque en realidad cuando el terrorismo agrede, genera como una trampa, porque a las fuerzas del orden las tientan a volverse también ellas terroristas. Es lo que pasó en los años 70. Acá vino el terrorismo subversivo, empezó a cometer atentados de todo tipo, asesinar a gente y demás, y las Fuerzas Armadas argentinas terminaron cumpliendo el consejo de Napoleón, se hicieron ellas mismas terroristas. Entonces teníamos terrorismo versus terrorismo de Estado, con lo cual ellas mismas perdieron su legitimidad, cayeron en la trampa. El terrorismo, de alguna manera, es una trampa porque tienta a las fuerzas del orden a convertirse ellas mismas en terroristas, con lo cual quedan todos en un mismo nivel de deshumanización, ¿no? Yo pregunto esto porque me pregunto, ¿Israel ha caído en la trampa del terrorismo? Nadie duda que Hezbollah es terrorista, es una nación terrorista, ¿no es cierto? Probablemente la AMIA voló con el Hezbollah, Pero los israelíes, cuando avanzan sobre el Líbano, cuando bombardean, han caído en la tentación de Hezbollah y están luchando contra Hezbollah con las mismas armas que usa Hezbollah. Esta es la pregunta. Y aclaro que esta pregunta la hago desde la amistad, porque acá hay que aclarar bien las cosas como son, ¿no? Yo me siento amigo de Israel por dos razones. Primero, una razón histórica profunda. Como dijo Juan Pablo II, a los cristianos, los judíos son nuestros hermanos mayores. Entonces, venimos de eso, somos judeo-cristianos. Y en segundo lugar, Israel es una democracia. Se le podrá decir que está mal, que hace la guerra, pero es una democracia en sí misma, ¿no? De modo que desde esta amistad, mi pregunta no es una pregunta destructiva, pero es una pregunta angustiada. ¿Realmente se excedieron? Las imágenes que nos muestra la televisión todos los días, ¿muestra un exceso de parte del ejército israelí? Y por eso es que vamos a ir a una pregunta, digamos, que va a ser motivo del televoto, ¿no? Si Israel tuvo razones de peso para invadir el Líbano, o pudo haberlo evitado. Y acá la pregunta es difícil de contestar, porque de un lado, lo que uno ve con horror son lo que los técnicos de la guerra llaman los daños colaterales, ¿no? Es decir, hay daños colaterales, quiere decir civiles, niños, mujeres, que están muriendo alrededor de las fuerzas que están frente a frente. Pero por otro lado, del lado israelí uno dice, bueno, pero están recibiendo misiles todos los días. No es que Hezbollah es una organización, si se quiere, primitiva, que de alguna manera tiene terroristas que van con envueltos en explosivos y vuelan con explosivos de forma casi romántica. No, tiran misiles. Y los misiles llegan al territorio israelí, que está bajo una lluvia de misiles. Entonces, claro, esto es lo que vamos a tener que evaluar nosotros, me parece a mí, a través del debate que vamos a tener ahora entre personalidades muy relevantes de ambas comunidades, la islámica y la judía, sino también nuestra reflexión, e ir televotando diciendo, bueno, ¿tuvo razones de peso Israel para invadir el Líbano? Esta es la pregunta, ¿no? Y quiero decir otra cosa también.
Si bien yo siento que pertenezco a la tradición judeocristiana, a mí en los últimos tiempos que he estudiado bastante, por supuesto soy un ignorante, pero he estudiado bastante el Islam, quiero decir también que invito a esta discusión a representantes de la religión islámica con un profundo respeto por ella. A mí me parece que en general hay como una versión frívola del Islam, ¿no? Bueno, es que andan con turbantes, ponen bombas, los matan. No, yo creo que Islam, si uno lo empieza a estudiar un poco, es una de las grandes religiones monoteístas de la historia, ¿no? Tenemos los judíos, los cristianos y el Islam. Son las tres grandes religiones, digamos, de Occidente, ¿eh? Y entonces también yo quiero decir que a este debate los invito a los representantes del Islam que vamos a tener esta noche con un gran respeto por el Islam. Creo que es una religión tremendamente importante. 1.000 millones de personas, varias veces por día rezan en dirección a la Meca y este sentimiento es profundamente respetable. Tan respetable como de los judíos en la sinagoga o el de los cristianos en sus diversos templos, ¿no? De todas maneras, antes de empezar el debate, vamos entonces a plantearles a ustedes el televoto para que vayan tomando una definición personal sobre este tema tan doloroso y tan delicado. ¿Usted cree que Israel tuvo razones de peso para invadir el Líbano, sí o no? Si usted cree que Israel tuvo razones de peso para invadir el Líbano, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que Israel no tuvo razones de peso para invadir el Líbano, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, yo quiero presentar a las 4 personas que han accedido muy amablemente a participar de este debate. Primero a mi derecha tengo a Gabriel Gorenstein, presidente del partido Likud en la Argentina. A su lado está, voy a ver si lo pronuncio bien porque es muy difícil, está Julián Schwindelman, más o menos lo dije bien. Schwindelman, muy bien. Bueno, ahí está. Analista político, escritor, especialista en Medio Oriente y en el tema Medio Oriente Israel. Allí, primero desde mi izquierda, está Galeb Musa, que es secretario general de la Asociación Árabe Islámica Argentina. Y finalmente también está con nosotros, ya cerca al lado de Luis, alguien que ya ha estado en nuestros programas otras veces, el Sheikh Moshe Ali, que es director de la Casa para la Difusión del Islam en la Argentina. Así que les agradezco la presencia y si a ustedes les parece bien podemos empezar el debate. Hemos hecho una pregunta genérica, que es si realmente había razones de peso para Israel para invadir el Líbano. No sé si alguien querrá decir que había o alguien querrá decir que no había. Bueno, si me permite, doctor, yo creo que había muy válidas razones de peso para Israel ingresar al Líbano. Y la razón es muy sencilla. En el año 2000 Israel había evacuado esta zona, lo hizo de manera unilateral y certificado por las Naciones Unidas de que se había retirado 100% del territorio libanés. En consecuencia, una agresión sin provocación que mediara es obviamente un casus belli, en donde el Hezbollah, que es una agrupación terrorista fundamentalista islámica, apadrinada por Irán y esponsoreada por Siria, viola la soberanía territorial israelí, ingresa al territorio, ataca a soldados, mata a algunos y secuestra 2 nacionales de Israel, soldados que se los lleva a su territorio. Evidentemente ninguna nación hubiera podido responder de una manera distinta, y especialmente a la luz de que replicaba un fenómeno similar que aconteció días previos en la Franja de Gaza, territorio del que también Israel se retiró el 100%, y desde ese territorio los palestinos habían atacado y cometido similar actitud de secuestrar a un soldado. En esta obvia o aparente coordinación estratégica entre 2 fuerzas del Islam fundamentalista, si bien una sunita y la otra chiita, pero ambas receptoras de apoyo iraní, Israel entendió que debía reaccionar y lo hizo con las aprehensiones propias del caso, porque Israel tiene una experiencia previa en el Líbano que no deseaba repetir y eso motivó en primer lugar una retirada. En síntesis, creo que el hecho de que Israel se encuentre hoy nuevamente con soldados israelíes en Gaza y en el sur del Líbano es responsabilidad directa
de aquellos que motivaron. Julián, esta decisión de Israel, ¿es respaldada por la mayoría de la opinión pública israelí o hay una polémica dentro de Israel sobre esto? En términos de encuestas, hasta hace pocos días atrás, que fue la última que observé, del 80 al 90% del pueblo de Israel, la población judía de Israel al menos, porque también hay una comunidad árabe islámica importante, apoya esta intervención con el dolor del caso y con las preocupaciones del caso. Hay, por supuesto, una minoría que se opone. Tradicionalmente en la sociedad israelí ha existido una minoría pacifista a todo precio, digamos, pero ciertamente hay apoyo en general de Israel muy fuerte porque comprenden que es una guerra de necesidad, una intervención en la que no había otra opción más que responder de manera como se ha respondido. Sheikh. Bueno, nosotros en primer lugar agradecemos la invitación y le pedimos tiempo para contestar algunas cosas que se han dicho, partiendo desde el análisis del doctor Grondona, donde desde nuestro punto de vista erróneamente ya se tilda a Hezbollah como un movimiento, una agrupación terrorista. Nosotros pensamos que ya hasta muchos de los israelíes se han dado cuenta de que esto no es así, que ya es muy poca gente la que se viene creyendo esta versión y cada vez queda más evidenciado que Hezbollah es un movimiento de resistencia nacional que actúa dentro de las fronteras de su país y lo hace para defender justamente la población y la dignidad de su país. De hecho, estos soldados que no están secuestrados y sí capturados, porque estaban en un territorio de un país que no le corresponde, fueron capturados por Hezbollah y sí pensamos que la reacción de Israel no solamente es desmedida, sino ilegítima. Aquí se dijo, doctor Grondona, que Israel es una democracia. Llamativamente no tiene constitución, ¿no? Israel, que defiende los valores de Occidente, entre comillas, no tiene constitución, una democracia relativa y muy particular. Se habló de los daños colaterales. Los daños colaterales, estas dos palabras, las podemos resumir en esta foto. En las fotos de los cientos de bebés que están siendo masacrados, torturados, que han quedado familias destrozadas, y los aviones F-16 que tiran estas bombas, las torpederas que funcionan desde el mar, no son manejadas ni por Hezbollah, ni por Hamas, ni por ninguno de estos soldados. Nosotros queremos decir también que Israel no ha mostrado nunca vocación de paz. A mí se me presenta honestamente como un monstruo, un Moloch moderno que reclama sangre, carne humana todos los días y que va por su ración allí donde la encuentra. Ahora, una pregunta, Sheikh. ¿Es difícil mostrar una vocación de paz cuando el otro lado le dice que usted tiene que desaparecer? Le dice, usted no debería estar acá. Bueno, ¿qué hago? Bueno, el discurso de desaparecer, de ningunear, de no al reconocimiento del otro, del no a la alteridad, al respeto, a la convivencia, no es precisamente árabe ni islámico. Ya Golda Meir se preguntaba, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. El desconocimiento total de la nación palestina, ¿no es cierto?, del ser nacional palestino, y lo mismo con Líbano. Israel, como bien decía Julián, tiene una triste experiencia en Líbano. Israel en el 82 entró y pergeñó y dirigió la masacre de Sabra y Shatila, permaneció 18 años ahí, no se fue, como dice Splinterman, de motus propios, sino que fue corrido por la guerrilla y la resistencia armada del Hezbollah. Y lo van a tener que volver a hacer, de hecho están atacando por aire y mar, no se atreven ya tanto a entrar en tierra. Y es llamativo ver la conjunción, el hecho que ha producido de unificación de la nación libanesa y del mundo árabe estos ataques indiscriminados de Israel. Hoy en Cana 57 personas. Ya en 1996 habían atacado un campo de refugiados de Naciones Unidas con la condena interna. Israel, qué raro, vuelvo al sentido de la democracia, de los valores de Occidente, de los respetos del ser humano. Hace 2 días atrás acaba de bombardear un cuartel de Naciones Unidas matando a los veedores. Esos que yo sepa no son Hezbollah ni son resistencia libanesa. Gabriel, ¿cuál es tu posición? Dos cosas, me quedaba una con las imágenes de hoy de Hamas tirando piedras e incendiando el cuartel de la ONU en la franja de Gaza. Pero antes de eso me quedaba con una reflexión previa, decir, es cierto, empezó con 2 soldados secuestrados y un soldado previamente y otro colono que secuestraron y asesinaron. ¿Cuántos? O sea, ¿habrá un número? O sea, ¿cuándo un Estado soberano puede reaccionar? ¿A partir de cuántos? ¿De 10? ¿De 20? ¿De 50? ¿De 100?
En definitiva va a ser un número. Entonces, ¿cuándo Israel puede responder frente a esto? Hasta ahora estábamos hablando de fueron 2 soldados. Ok, por 2 soldados no podemos salir a enfrentar al Líbano. Tiene que haber un número. O sea, hay que llegar a un número para decir, son 20 soldados, a partir del 21 podés atacar. O sea, me parece eso, que no hay una cuestión acá de decir cuándo un Estado es soberano para decir hasta dónde puede empezar. ¿Y en relación al tema de si Hezbollah es terrorista o no? Creo que, al menos en la Argentina, hay pruebas sobradas de que lo es. Están al menos responsabilizándolos del atentado en la AMIA y en la Embajada de Israel. Ahora, a mí me gustaba, el Sheikh decía que no es terrorista. Preguntarle a Galeb, ¿el mundo musulmán sostiene la posición de, por ejemplo, el presidente de Irán que dice Israel debe desaparecer de la faz de la tierra? Me parece que las palabras del presidente de Irán han sido mal interpretadas. A lo que se refiere el presidente de Irán cuando dice Israel debe desaparecer, no está hablando del pueblo judío, no está hablando del pueblo israelí, sino del sistema político que encarna el sionismo en el Estado de Israel. Yo creo que firmemente se refiere a eso y lo estamos comprobando desde hace ya 58 años, ¿verdad? Un pueblo palestino que todavía no ha visto cumplido su derecho a la autodeterminación, que no tiene un Estado propio, que se le ha impedido de todas maneras hacerlo, porque hay un plan para eso. Empezamos ya con la tradición, obviamente, del mandato británico, que le había prometido que sí, que iban a ser libres. Sin embargo, luego llega la partición. Después de la partición llegan, obviamente, los conflictos de un pueblo que no acepta que le particionen la tierra así porque sí, sin darle la liberación. Bueno, es historia sabida, podemos eso averiguarlo en los libros y en muchos lugares más. Por otra parte, nosotros queremos hacer gráfico el tema de que Israel ha ocupado 18 años el Líbano. No lo ha hecho en esta oportunidad como si esto fuese una cosa nueva, como si estos conflictos hayan nacido ahora, sino que me parece que esto viene de arrastre. Hay más de 3.000 libaneses encarcelados en las prisiones israelíes sin juicio, 3.000 entre los 10.000 que hay, con palestinos, jordanos y de otras nacionalidades. Hemos experimentado también muchos ataques de Israel sin motivo, violando la soberanía libanesa en muchas oportunidades, destruyendo usinas eléctricas. Ahora le hago una pregunta de ignorante. Sí. ¿Hezbollah cesaría si Israel se retira del Líbano o Hezbollah pretende la desaparición del Estado de Israel? Eso no está en los planes de Hezbollah. Hezbollah es una resistencia legítima libanesa que ha propuesto de poner las armas y Israel se retira de todo el territorio libanés, que no fue totalmente liberado, porque queda la parte de las granjas de Sheba que sigue ocupando Israel. Bueno, ahora, una pregunta que yo quería hacerle a Juliano, a Gabriel. Sí. Desde el lado de Israel, ¿se acepta finalmente que los palestinos tienen derecho a formar un Estado? Ciertamente se acepta. Doctor, nada más quiero hacer una pequeñita observación antes de responder más cabalmente ello, algo que fue dicho aquí. La diferencia fundamental entre un terrorista, un guerrillero y un soldado está estipulada en las leyes de guerra. Esto no es un tema de opinión personal, esto está claramente delineado. Aquel que deliberadamente ataca a civiles indefensos es un terrorista, más allá que se disfrace de luchador por la libertad, diga que lo hace por resistencia o por lo que fuere. ¿Y lo de hoy de Cana? Bueno, lo de Cana no fue un ataque deliberado contra civiles, fue un accidente de guerra lamentable, condenable y muy, muy trágico. Pero el propósito de Israel no fue ir a atacar civiles en el Líbano, sino responder a una agresión de una organización terrorista que ataca con total intención a civiles en Israel. Y hay una diferencia moral fundamental entre Israel y Hezbollah. En Israel son los civiles los que están bajo tierra, protegidos en refugios antiaéreos, de 1.500 misiles que han caído desde que empezó este conflicto, mientras que son los soldados los que están defendiendo a los civiles en la superficie. La cobardía del terrorismo del Hezbollah es que es exactamente al revés. Son ellos los que se esconden abajo de la tierra y dejan a los civiles allí arriba. Y lanzan sus cohetes de manera extremadamente cobarde de población civil, rodeados de civiles. El propio responsable de asuntos humanitarios de la ONU, Jan Egeland, dijo: la actitud del Hezbollah es un crimen de guerra. Y lo es, además de ser moralmente inaceptable.
Entonces creo que aquí, doctor, y ahora sí pasó a responder lo que me había preguntado, pero no podía dejar pasar ello, porque da la sensación de que es un relativismo acerca de mi terrorista, tu luchador por la libertad. No es así. La ley de guerra es clara. Tenemos el caso de una democracia bajo fuego que no tiene constitución, como Gran Bretaña no la tiene, Sheikh, y me imagino que no se atreverá usted a cuestionar la naturaleza democrática de Gran Bretaña. Lo que ambas naciones tienen, bueno, su posición, lo que ambas naciones tienen es un compendio de leyes básicas que regulan una serie de vida plural y democrática en todo sentido. En cuanto a su pregunta, doctor, y disculpe estos minutos, Israel ha reiteradamente reconocido el derecho de los palestinos a un Estado soberano e independiente. Y lo ha ofrecido en el pasado, no solo me refiero al año 2000, donde en su momento el líder palestino Arafat repudió las ofertas y lanzó la intifada última, sino que desde los principios mismísimos de esta contienda dramática, todas las propuestas territoriales que fueron hechas por la comunidad diplomática han sido aceptadas por los israelíes y repudiadas por los palestinos. Todas, sin excepción, y si el tiempo lo da, con todo gusto las detallo una por una. Yo les digo una cosa, ¿no? Yo he estado 2 veces en Israel y la sensación que me dio, ¿sabes la sensación que me dio? Que no tiene solución esto. Porque nosotros argentinos nos sobra espacio, digamos. La idea que uno tiene es que, bueno, uno pierde el Beagle, no pasó nada, qué sé yo, ¿no? Pero ahí el espacio, para ambos, es sagrado. No es, porque, por ejemplo, los cristianos ahí tienen lugares santos, pero para ellos es tierra santa, todo es santo. Entonces es muy difícil que 2 pueblos profundamente religiosos, atados a un pasado milenario, mucho más lejano que Europa, sientan que no pueden ceder. Es la sensación que uno tiene, que la cosa no sé cómo se puede arreglar. Mire, les cuento una cosa que me enteré la primera vez que fui ahí. En la Guerra de los 6 días, que fue en el 67, si no me acuerdo, ¿no? Si mal no recuerdo. En la Guerra de los 6 días contaban que, bueno, por supuesto Jerusalén es una ciudad santa para ambos, ¿no? Y para los cristianos también. Pero era tal la veneración por los muros, por las piedras, que de un lado y del otro, creo que estaban el ejército israelí de un lado y estaban los jordanos del otro, no bombardearon, porque no se podían romper las piedras, y pelearon a la bayoneta, de ambos lados. Es decir, es una cosa emocionante, ese grado de respeto que fue tal que aumentó las víctimas, por supuesto, de ambos lados, porque peleaban con cuchillos y con bayonetas para no dañar. Cuando uno ve eso, uno dice esto, ¿ustedes creen, a los 4 les pregunto, que esto tiene alguna solución? Sí. Perdón, Moxie, Sí, me quería referir a una cosa primero, antes de pasar a la pregunta del doctor. Una definición estándar del terrorismo incluye en general los componentes de que haya un objetivo político, de que la población atacada sea civil, de que haya un componente psicológico detrás de eso, de que se trate de atemorizar o de llevar o expandir un mensaje a toda la sociedad. ¿Conoce esas declaraciones? Por supuesto, y falta uno. Que Si Israel hubiera deliberadamente atacado población civil, en este caso hablaba de Palestina, con el objeto de asesinar palestinos civiles indefensos, eso es terrorismo. Si podemos cambiar tranquilamente la palabra Palestina por libaneses, y estamos en la definición exacta de terrorismo, que es lo que hace el Estado de Israel. Por otro lado, usted, doctor, estaba preguntando recién si había solución para esto. Creo que todo se basa en la voluntad, pero en la voluntad sincera de una solución justa y duradera. Solución con justicia. Sin justicia no puede haber solución. No puede haber solución a la punta de fusiles o de tanques o de F-16. Dice, entre nosotros debemos ser claros, que allí no hay lugar para ambos pueblos juntos en este país. No lograremos nuestro objetivo si los árabes están en este pequeño país. No hay otra manera que transferir a los árabes desde aquí a los países vecinos, a todos ellos. Ni un solo pueblo, ninguna tribu debe ser dejada. Joseph Bates, cabeza del Departamento de Colonización de la Agencia Judía en 1940, en una solución al problema de los refugiados. Ahora, fíjese que yo he estado leyendo últimamente, digamos, sí, que también tengo de actual también, algunos artículos muy interesantes de autores israelíes, creo que en Foreign Affairs y otro lado, donde hacia atrás creen que la victoria de la Guerra de los 6 días produjo un estado de euforia que lo llevó a Israel a sobreexpanderse, por ejemplo a Gaza, por ejemplo después al sur del Líbano, es decir, como que
mordió más de lo que podía comer, porque al final, si se expanden, terminan con una sociedad donde hay más árabes que judíos. Entonces, la idea de... Estos son tesis israelíes, tendrían que haberse mantenido dentro de un espacio más homogéneo y más defendible que el que quisieron tener. ¿Ustedes comparten esta crítica que viene de fuente israelí? No en lo personal. No. Definitivamente creo que Israel tiene que tener fronteras seguras y creo que tiene una vocación de paz que está demostrada con acuerdos de paz con Egipto, con Jordania, con interlocutores que han sabido entender que la paz tiene que estar respondida por la paz. Y punto. O sea, eso es lo que tiene que haber. A mí me gustaría preguntarle... Si me permitís, Gabriel, si me permitís un segundito, por favor. Esta respuesta es muy importante. Le pregunto, doctor, y le agradezco que lo haya hecho. Fíjese una cosa, si uno mira el mapa de todo el Medio Oriente, no solo Israel y sus vecinos, va a ver que más o menos del 99% de la totalidad de ese Medio Oriente está habitada por naciones árabes o islámicas. Y la fracción restante, que es menos del 1%, por el Estado de Israel. Esta noción de que Israel es un Estado expansionista, agresivo, que necesita el espacio vital, ¿no?, que es un término muy negativo, histórico, para vivir, es francamente, con todo respeto, sé que usted la elabora como teoría, solamente como planteo de debate, completamente falsa. Es falsa porque todos los vecinos de Israel, con excepción afortunadamente de Egipto y Jordania, en el pasado han guerreado con un propósito claro. Aquí el señor trae una cita excepcional que puede encontrar de la historia israelí, que puede ser fanática y condenable, pero la norma es abundante, la evidencia de lo contrario también. Y de hecho me atrevo a decir que está muy bien documentada toda la intransigencia árabe e islámica contra el Estado de Israel en su nacimiento, que repudió, recordémoslo muy bien, resoluciones de Naciones Unidas y la voluntad de la comunidad internacional de tener el Estado palestino y el Estado judío viviendo en paz uno al lado del otro. Pasó esto en 1947-48, cuando repudian la resolución y lanzan un ataque con el objeto declarado de echar al mar a un pueblo, agreguemos, que acaba de ser echado a los hornos 3 años atrás. Cuando Julián hablaba antes, y me gustaría preguntarle al Sheikh porque lo veía negar, él decía que hay una lucha desigual desde el análisis internacional, una lucha moral e inmoral. Yo creo que sí, que hay una lucha moral y una lucha inmoral. Invierto los términos, obviamente. La inmoralidad la pongo del lado del ejército israelí, esta bestia hambrienta de sangre, hambrienta de carne humana, que sigue mintiendo, que trata de justificar lo injustificable. Un Estado racista que no quiere, como el mismo doctor dice, como todo el mundo sabe, que no quiere árabes adentro, que no quiere musulmanes adentro y que los tiene como ciudadanos de segunda, muy a pesar suyo. Yo me sigo asombrando, realmente digo, ¿hasta cuándo van a mentir? Israel no acató, Julián, jamás una resolución de Naciones Unidas respecto al tema palestino, especialmente la 242. ¿Quieren paz? Es fácil. Hay que volver a las fronteras del 67, hay que permitir a los refugiados palestinos que vuelvan, que son 4 millones ya en la diáspora. No hay que atacar más, hay que devolver las granjas de Sheba y hay que construir para adelante. Las alturas del Golán. Aparte, las alturas del Golán en Siria. Aparte, otra cosa, el río Litán. Sharon estaba devolviendo. No, una cosa es devolverme Devoto y Floresta cuando me han tomado todo Buenos Aires. ¿Vamos a hablar en serio? Cuando quieren hasta Tel Aviv. Cuando quieren hasta Tel Aviv. Aceptamos hasta las fronteras del 67 y todo el mundo va a vivir en paz. Sheikh, aparte, permítame, Sheikh, yo lo escuché con respeto. Le pido por favor. Desde la resolución 242, Israel tiene muchas singularidades. Vamos a comenzar con el armamento nuclear que tiene y que jamás ha permitido inspectores de Naciones Unidas. Con ese mismo argumento se formó una coalición de 36 países para expulsar primero a Saddam, ese loco degenerado que tanto mal le hizo a la nación árabe y a la nación islámica, de Kuwait. ¿Por qué Naciones Unidas no hace lo mismo para que Israel presiona, para que Israel devuelva las tierras? Israel, doctor, hasta donde yo sé, por ahí hay otro estado, otro país, es el único país que yo conozco que no tiene límites físicos determinados. Todos los días toma 100 metros más. ¿Cómo es esto? Israel, otro triste récord que tiene, avala la tortura. Esto es importante. Pero Sharon, que era un duro, evidentemente, empezó a levantar asentamientos y empezó a replegarse de Gaza y otros lugares. Y a construir Nunca Israel construyó tantos asentamientos, y esto espero que lo concedan en honor a la verdad, como en la época de Sharon. Y aparte, cuando todo el mundo occidental se pone contento por la caída del muro de Berlín, Sharon empieza a construir otro muro de exclusión. E Israel, la otra particularidad que tiene es que avala la tortura
¿sí?, a los presos palestinos. Y si se justifica toda esta barbarie, esta hambre de sed y de sed de sangre y de carne humana que hay, por la captura, no el secuestro, reitero, la captura de 3 soldados, ¿cuánta más justificación tendría Hezbollah o el mundo árabe por los 10.000 presos palestinos que hay en cárceles israelíes sin proceso, doctor? 400 de ellos niños, más de 1.000 mujeres. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo se puede defender desde la moral eso? Pregunto yo. Dos temas básicos. Uno, que cuando antes juzgábamos la democracia israelí, es una democracia que tiene diputados árabes musulmanes en el parlamento israelí, ¿sí? Con árabes musulmanes con derechos iguales a los de cualquier otra persona que está en territorio israelí, que vota cuando hay elecciones y que tiene sus representantes en el Congreso israelí. Esa es la democracia que entiendo que no existe para algunas personas en Israel. No creo que esto sea una cuestión numérica de cuántos presos hay de un lado o cuántos hay del otro. Creo que Israel ha dado motivos suficientes y ha hecho concesiones dolorosas, tanto territoriales como de prisioneros en más de una oportunidad, a cambio de paz, y esa paz no ha llegado. Se fue del Líbano y sigue sin haber paz, se fue de Gaza y sigue sin haber paz. Me parece que Israel es quien viene cediendo permanentemente por este objetivo. Bueno, vamos a ir a un corte. Yo estaba pensando, no sé en qué parte de la Biblia está. ¿Vieron? ¿Se acuerdan esa parte en que se anhela o se añora el día en que la espada y el hierro de la guerra va a ser convertida en arado? Para que ya no se levante nación contra nación. Ahí está. Exactamente. Bueno, yo estaba pensando en eso, pero no sé, era un pensamiento quizás romántico. Vamos a repetir el televoto y vamos a volver después sobre este tema en el mismo debate. Si usted cree que Israel tuvo razones de peso para invadir el Líbano, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que Israel no tuvo razones de peso para invadir el Líbano, llame sin costo adicional al 4110-4182. Las siguientes empresas acompañan a Mariano. Bueno, estamos en este debate tan importante, ¿no?, sobre la guerra en el Medio Oriente, y yo cuando escuchaba a todos ustedes pensaba, pero ¿cómo es posible que en la Argentina, donde hay comunidades judía e islámica muy importantes, se lleven tan bien? Porque se llevan muy bien acá, o se llevan mal acá también. No nos llevamos mal acá. Convivimos en los mismos barrios. Acá en Flores Floresta convivimos casa con casa. No hay inconveniente con... Porque el problema no es religioso tampoco. Es decir, yo como musulmán no tengo problema con mi hermano judío. No veo al judío como distinto. Bueno, en el Corán, entre los profetas admitidos por el Corán está Moisés, están todos, está Cristo. Están todos, desde el primero que es Adán hasta el último que es Muhammad, sí, pasando por Noé, por Abraham, que es nuestro padre en común, por Jesús, por Moisés, por David, por Aarón. No podemos considerar a un judío. ¿Qué es lo que hace que esta especie de hermandad, casi diría yo, entre las 3 grandes religiones monoteístas en la Argentina se traduzca en algo terrible? Los sistemas políticos, en el Medio Oriente. Los sistemas políticos, doctor. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a tomar las armas en este enfrentamiento? ¿En qué sentido? Digamos, si de estar en el territorio consideran que la causa es tan defendible que realmente participarían activamente con estar armas. En el territorio, si fuese israelí, estaría... O sea, igual que toda la sociedad israelí, pasando por un periodo en el ejército, y posiblemente sea una de las personas que convocaron nuevamente para estar en el frente.
Irías. Yo le quiero es decir una cuestión algo. de aceptar las leyes de un Estado, como cuando aquí fue el sorteo para la conscripción y participar y demás. Si hubiese ocurrido lo mismo acá en la Argentina. En realidad si yo estoy hubiese llamado para preguntando Malvinas, digamos, si estarían dispuestos a combatir. Es como una opción más existencial. Que hay quien es pacifista y dice yo estoy de acuerdo con tal cosa, pero jamás tomaría las armas. O hay quien dice esta causa me parece defendible y si me llaman voy y mato a los que tengo que matar. La Yo causa votaría de las existencia instancias. Es el del caso Estado de la de comunidad Israel es- árabe. Nuestra bandera celeste y blanca, pero tiene un solo argentino en el medio. Nuestros hijos no nacen en nuestro país, se forman y luego van a formar parte de un ejército que no es el argentino. No hay un solo caso. Del otro lado no se puede decir lo mismo. Y lo leemos en las crónicas diarias todos los días, desgraciadamente. No, pero Hay no gente que entendí. decide ir a vivir al Estado de Israel. Sí. No, Pero Estado de Israel. vuelvo- Que hay argentinos. Mi hija juró en 4º grado fidelidad a la bandera, del mismo modo que yo lo juré, y cuando hice la colimba lo mismo, pero a la bandera argentina. Acá hay gente que se forma en nuestro país, que tiene doble nacionalidad y luego va a combatir en un ejército que no es el nuestro. Ese no es el caso de nuestra ¿Y qué comunidad. sugiere? ¿Cuál es la conclusión de esa observación, Sheikh? Pero, Dígala. Porque no ¿cómo va a ir a insinúe. servir? Dígalo de frente lo que está diciendo, no lo deje Pero planteado. más claro así. que Por esto, favor. más claro que Atrévase. esto, nuestro dinero no Hágase cargo de financia lo el que dice. terrorismo, nuestro dinero no financia Nuestro estados dinero financia el genocidas, terrorismo. ¿Qué es nuestro dinero? ¿A qué se refiere? Se habla del dinero de... Vamos a ponerlo muy en claro, Sheikh, con todo respeto. Ya hemos Dígame. debatido en el pasado y siempre lo hemos hecho en términos muy cordiales. Ajá. Y siento que está cruzando una línea usted y no lo puedo permitir. Antes nos tildó de mentirosos a nosotros dos cuando es exactamente lo inverso lo que está sucediendo. No. Para colmo de males, La Sheikh, mentira yo no jamás hubiera ido por ese lado. es presentar a Caperucita como la culpable. Sí, correcto. Acá el lobo Usted- feroz tiene un solo nombre y se llama Estado Bueno, de muy Israel. bien. Casualmente, Ojalá haya Sheikh, paz, ojalá haya Dios paz mediante. y yo suscribo, Dios mediante, ojalá, y podamos volver a rezar como hermanos. En la historia de la humanidad, doctor, hasta existieron las cruzadas. Nunca judíos y musulmanes han peleado. Podemos desafiar a cualquier investigadora que pruebe lo contrario. La lucha se da, se plantea... Bueno, estuve leyendo, mire, justo estuve leyendo un libro de Maimónides, que era un judío que había vivido toda su vida rodeado del Islam. y que termina sus días con Saladino en Por en eso, Egipto. y bueno, en una perfecta armonía. Pero ¿por qué se fue de prácticamente, ¿no? Egipto? ¿Cómo llega a Egipto? ¿Y de dónde? A ¿Y Egipto por qué se va de España? Se va de España cuando lo quieren obligar a apostatar los mismos que perseguían a los verdaderos musulmanes, ¿no? Ajá. Eran hordas. No, porque digamos, es cierto que hubo un periodo de oro de convivencia entre islámicos y judíos, pero también es cierto que la vida del judío y del cristiano, como una minoría tolerada bajo el Islam, no fue particularmente diáfana. Esto es una realidad, usted es un No, sheikh eso es su y sabe percepción, muy yo bien. sostengo totalmente lo contrario. No es un tema de percepción, De hecho, sino en de rigor Palestina, histórico. de hecho, en Es un tema de Palestina, rigor un país histórico. lleno de terroristas, como ustedes lo llaman, o lo que sean, vive millones y millones de cristianos, de hermanos cristianos, que sufren el precio y el dolor de la bomba y del tanque israelí en su territorio, y al igual que Líbano, que Líbano tiene Julián, mayoría cristiana. según tu opinión, ¿el Islam no es una filosofía, un modo de vida abierto a la diferencia? No me atrevería a decir el Islam. No me atrevería a decir el Islam. ¿Qué Lo que dirías? sí digo es que existe una corriente fundamentalista dentro del Islam que propugna la intolerancia, el pensamiento único, el dogma radical y el terrorismo. Ese es el problema. Y es un problema que planteó Huntington con mucha claridad cuando define que el perímetro de fronteras del Islam radical está en confrontación con todos sus vecinos. En este caso, con judíos en Israel. Pero atacó en Madrid, y atacó en Londres, y atacó en Nueva York, y atacó en Chechenia, y atacó en la propia Riad, y atacó en Filipinas y en incontables lugares más. Cuando aquí los señores dicen que eso no es terrorismo y nos sacan una definición que es correcta, pero que la tergiversan para apeñarla definición, sobre Israel. es su Sí, definición. Sí, es correcta. Usted la cortó porque faltaba un factor más, que es el factor atrocidad, que tiene que haber una cosa muy radical, muy extrema de Le voy a violencia. decir dónde lo saco, le voy a decir Sí, dónde sí, lo es saco. correcta. Lo Yo le dije que es saco correcta. de una página, Malas Noticias, una página web de la colectividad judía, en un reportaje suyo con Oscar Raúl Perfecto, Cardoso. yo le dije que es la definición correcta. Lo Bueno, que dije es que usted la listo. mal aplica a quien no corresponde. No, discúlpeme, me parece que en este momento están las claras, las evidencias son terriblemente elocuentes de la destrucción, de la masacre, del genocidio que se está cometiendo con el pueblo libanés. Ok. Infraestructura civil, infraestructura de puentes, hospitales, ambulancias, Los misiles que caen de usinas. Hezbollah no Pero caen en ningún discúlpeme, cuartel. no podemos comparar una cosa con la otra y les voy a explicar por Caballero, qué. justamente, Pero si me permite un quiero segundo. terminar esta idea y yo Por favor. lo dejo, por favor. Porque no, es decir, esta definición yo no la hago
al voleo, no la tiro al aire por decirla. La definición es correcta, ya le dije, el problema es el uso. Entonces, el tema básico es, ¿se cumplen estas condiciones que usted dijo? Sí, porque hay miedo en la población, se lanzan panfletos para que huyan, cuando quieren huir les bombardean los coches, hay evidencias de eso, hay fotos en todos lados. Entonces, ¿en qué quedamos? Me dicen que me vaya, cuando me voy me matan, ¿me quedo o me voy? ¿Qué es lo que hago? Si están destruyendo todo al pasar. Y dice que Hezbollah se esconde entre la población civil. Algunos dicen, están asentados en el sur, pero sin embargo atacan el norte, atacan Trípoli, atacan el pueblo de mis abuelos que está cerca. ¿O se creen que yo no tengo familia refugiada en el Líbano? Gabriel, a mí me gustaría preguntarte algo concretamente que tiene que ver con lo de ahora, lo del televoto. Los 2 soldados capturados o secuestrados, según, ¿ameritaban esta reacción de Israel? Los 2 soldados y todavía el soldado que fue secuestrado 10 días antes. 3. Y el colono que fue asesinado en esa misma semana. O sea, de nuevo, no quiero pasar con esto una cuestión numérica. El Estado de Israel es un Estado soberano con derecho a defenderse frente a una agresión. Y eso es lo que hizo. Hola, una pregunta, ¿no? Bueno, es difícil como que lo puedan contestar, pero al Estado de Israel o a las autoridades israelíes, me acuerdo cuando fui a Israel la primera o la segunda vez, estuve hablando con un jefe de inteligencia israelí y le dije, mire, le voy a ser sincero, no reconozco unos cuantos jefes de inteligencia acá. Le digo, usted es el primer jefe de inteligencia inteligente que conozco, honestamente, ¿no? Porque la inteligencia no es generalmente muy inteligente, pero esa inteligencia israelí ¿previó que Hezbollah tenía tantos misiles o lo sorprendió la cantidad de misiles que tenían y estaban tirando sobre Israel? No lo sé. La verdad desconozco cuáles son las informaciones que tiene o no. Lo que sí sé es que los misiles atacan a la población civil, caen en todo el norte de Israel y cada día son misiles más poderosos que llegan a lugares más hacia el centro de Israel con amenazas permanentes, por favor. Sí, no, yo creo que Israel fue sorprendida por un hecho muy elemental. Israel, habiéndose retirado del Líbano, asumió que ya no había motivo alguno para que Hezbollah pudiera estar almacenando armamento y construyendo búnkers. Que esto lo haya hecho en un periodo de 6 años, post retirada, prueba la ingenuidad israelí de que creyó que había verdadero pacifismo del lado de la frontera del otro y se sorprende en una agresión no provocada, en un ataque y con una verdadera organización terrorista con misiles provistos por Irán con alcance hasta Tel Aviv. Entonces, esto muestra una vez más la intencionalidad de ataque de Hezbollah, que sin motivo alguno se siguió armando y atacó bajo su decisión al Estado de Israel. Sí, sí. Esta es mi impresión. Bueno, acá pareciera ser que todo el conflicto comienza con la captura de los 2 soldados. Cuando un mes antes una torpedera israelí bombardeó sin motivo alguno una playa de turistas, matando una... Y esto no lo puede negar nadie. Lo podemos discutir porque es parcial. ¿Qué versión darías de ese incidente? La versión es simple. Hubo un cohete Qassam contra Israel. Israel responde porque, de nuevo, los valientes luchadores palestinos ponen lanzaderos de misiles al lado de playas colmadas de musulmanes en el día del descanso musulmán. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es? En Palestina viven cristianos, musulmanes, y cuando caen las bombas ahí matan y matan a todos. Sí, pero los atacan. De hecho, los cristianos palestinos, bien juntitos que están a la resistencia y al Hamas, y de hecho los cristianos libaneses, bien juntitos que están junto a Yo les digo una cosa, ¿no? Visto así desde mi ignorancia. El Líbano era un país ejemplar. Es hermoso. Un país maravilloso. Beirut era una París del Medio Oriente, todo el mundo lo decía, donde estaban judíos, cristianos y musulmanes, y drusos también, si no me equivoco, sí, viviendo en perfecta armonía. Y miren lo que es esto. Hasta que entró Israel en el 82, doctor. Digamos, el Líbano no es un estado que uno dijera, bueno, Irak, como usted decía, Irak se la buscó de alguna manera. Pero el Líbano era un país maravilloso, hasta una especie de isla en el Medio Oriente, y miren lo que es ahora. Entonces uno dice, ¿cómo es posible, ¿no? que hayamos llegado a estos extremos, ¿no? Hay un dato que es llamativo. Cuando Israel invade el Líbano, Hezbollah era una asociación incipiente y muy semejante a lo que hoy es Cáritas. No existía. No existía. Se creó después. Sí, funcionaba como Cáritas. De la invasión. Pero la resistencia del Hezbollah es hija de la invasión israelí. Esto no hay que olvidarse. El asesinato de Rafik Hariri no es ajeno a esto. Esto no comienza ni con los 2 soldados ni con la torpedera. Acá hay una guerra que todavía no estamos viendo, que es la de Estados Unidos contra China.
Tienen que establecer cabeceras de playa en los países árabes y en los países del Medio Oriente. Para ellos deben invadirlo. Una de las maneras de invadirlo es denostando, ninguneando al otro o a los que ocupan esos territorios. Así pasó en el Holocausto. La propaganda nazi ninguneaba al judío. Hablaba, decía que no se puede convivir con él, que tiene otras normas, que era un ser sucio, lo denigraba constantemente. Hoy se está haciendo eso con nosotros para justificar la masacre del mundo árabe y del mundo islámico. Hay un hambre voraz de territorio, pero de nuestro lado también hay hambre voraz. Y tenemos hambre y sed de justicia. Y en esta siento que la vamos a conseguir, doctor. Hezbollah, les digo, es hijo de la agresión israelí al Líbano. Hamás no existía. ¿Qué nombres eran esos? ¿Quién los conocía a Hamás? Es hijo, nace resultado de la invasión a Palestina. Cuando matan a Rafik Hariri, viene la resolución de Naciones Unidas que Siria acata y retira el ejército que tenían en el sur del Líbano y que servía como contención a la invasión israelí. Es lo que estamos viendo hoy. Esto es un plan estructurado. Por eso decimos que nosotros, yo no digo que él no hable de buena fe y de buena voluntad, pero digo que no es exacto, es una mentira. Esto es algo que está totalmente planeado y, como siempre, desde el terrorismo de Estado, se pretende hacer pasar a la víctima como victimario. Pero lo de hoy, Israel, lo de Gaza de hoy, yo creo que ha quedado desnudo ante la opinión internacional. Nadie puede defender lo que hizo Israel. Juan, Sheikh, si me permite, yo reconozco el derecho del pueblo palestino a tener un Estado, el derecho del pueblo libanés a tener un Estado, el derecho sirio a tener un Estado, el derecho jordano a tener un Estado, el derecho egipcio a tener un Jordano, todos los vecinos. ¿Ustedes reconocen el derecho del Estado de Israel a existir como Estado judío independiente? Ya le hemos dicho que sí. Israel lo único que tiene que hacer es volver a aceptar la resolución de Naciones Unidas y vivir en un Estado de derecho y de paz, permitir el retorno a los refugiados. Pero si históricamente no hubo problema. De hecho, allí, antes de la creación del sionismo y del Estado de Israel, judíos, musulmanes y cristianos vivieron miles de años, Julián, en paz. ¿Y por qué no podrían seguir viviendo ahora cuando hay 54 estados musulmanes y un solo estado judío en el mundo? No. Pero no sé qué tiene que ver los 54 estados musulmanes. Yo justamente acepto la totalidad de los 54 Hay algo que yo extraje también de un libro suyo, Tierra por paz, tierra por guerra. Correcto. Donde usted dice que judíos y árabes vivían tranquilos hasta el advenimiento del Islam. Entonces, a mí me impresiona un poquito cuando usted dice 54 países musulmanes. ¿Me equivoco? No, hay más. 57, ¿cuántos? Sí, 56, está bien, pero ¿qué tiene que ver con la existencia del Estado de Israel? Pero lo que habla es esto, que el derecho a la autodeterminación del pueblo árabe y musulmán está desarrollado ampliamente y con justicia. Lo que digo es, ¿por qué el pueblo judío, de apenas 13 millones de habitantes en el mundo, no puede tener derecho a ser independiente allí? Nadie dice que no. Pero Hezbollah lo repudia, jamás en su carta constitutiva lo repudia. Pero usted tiene que ver qué es lo que está pasando, ¿por qué jamás hace eso? ¿Realmente estamos siendo sinceros cómo son tratados los palestinos? ¿Realmente no es una humillación tener que pasar los checkpoints? Que los chicos tengan... tema. Respondan en concreto el derecho a la soberanía tener que pasar todos los días un checkpoint los chicos para ir al colegio. Posiblemente. Eso es lo que quiero saber. Nosotros es una humillación vivir así. Usted sabe muy bien que se quiere, sí, lo conozco muy bien el tema, que queremos vivir en paz, que se puede vivir en paz. Para eso Israel tiene nada más que acatar las resoluciones de Naciones Unidas. Otorguen los Unidas. derechos a los palestinos nada más que eso, que son inalienables y nada más. Usted antes mencionó, con todo respeto, déjenme hablar ahora porque... Sí, perfecto. La resolución 181 de la ONU del año 1947, que establece un Estado judío y un Estado árabe, en estos términos es la terminología de la resolución, fue aceptada por la comunidad judía y rechazada por los árabes. La resolución 242, que es absolutamente crítica para entender este conflicto, porque es la que plantea el término tierras por paz, fue aceptada por Israel y repudiada por los árabes. ¿Y por qué no se...? Y esto es histórico. No. Esto, a ver, acá está el punto. Más allá de nuestra diferencia, Sheikh, la audiencia puede agarrar un libro de historia y confirmar esto. O sea que acá, en 2 minutos no lo vamos a dirimir. Pero los libros existen y pueden ser consultados. Entonces, yo lo que digo es esto. Me parece muy loable el intercambio. Yo felicito al doctor Grondona y sus colegas por la posibilidad del intercambio, que es muy necesaria. Pero creo que tiene que ser sobre una base, un cierto rigor histórico básico, donde desde nuestro lado no estamos cuestionando vuestros derechos o el de sus hermanos a vivir en paz y en seguridad. Lo han desarrollado en 50 y pico de naciones y que vivan felices por la eternidad. La pregunta es, ¿por qué tanta animosidad en el Medio Oriente contra un pequeñito, diminuto Estado que es el único Estado no musulmán en toda esa región? Está bien, ese Estado pequeñito y diminuto todos los días saca tierra, y no solamente tierra. Del sur del Líbano se robaron hasta el humus.
30.000 camiones cargando tierra para fertilizar del lado de Israel. Han desviado el curso del río Litani. Esto hay que decirlo. La matanza de Cana en 1996 en Líbano, atacando un campamento de Naciones Unidas. Eso habla del terror y la naturaleza del Estado. Me parece a mí, me parece... No, creo que claro, todos los días, vamos a suponer que fue un accidente, pero todos los días hay un accidente. No podemos hablar de accidente. Están mostrando los videos con bombas de precisión, con los aviones bombardeando un edificio, lo están apuntando con la mira, le pegan justo ahí, y el refugio de la ONU en Cana, en el año 1996, fue un accidente con bombas de fósforo. Por favor, yo les agradezco muchísimo a los cuatro. Yo creo que no han llegado a un acuerdo, es obvio. Obviamente que no. Pero por lo menos me parece que hemos contado con un espacio de diálogo que ojalá se hiciera, se replicara, no aquí, sino en Medio Oriente, ¿no? Ojalá pudiéramos nosotros ver un diálogo entre israelíes y islámicos. Y yo les digo una cosa más, ¿no? A mí me parece que la necesidad de este diálogo, si bien reconozco que no es un tema solo religioso, ¿no? Por más que acá hay comunidades religiosas, pero allá hay otros factores políticos, económicos que los separan, hay algo, ¿no? Les cuento simplemente, cuando yo estuve hace poco en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, donde había ingresado Ratzinger, antes del Papa, lo habían incorporado, ¿no? Y ahí Ratzinger trajo en su presentación, cuando era cardenal nada más, un escrito de un teólogo medieval, Dei Fiori, se llamaba Dei Fiori, siglo XII, que decía lo siguiente, fíjense lo que decía. La historia se divide en tres grandes etapas. La etapa del Padre, que corresponde fundamentalmente al Antiguo Testamento y a los judíos, la etapa del Hijo, que es naturalmente Cristo, la etapa cristiana, y la etapa del Espíritu Santo, decía él, donde irán a reunirse y converger todas las religiones monoteístas, incluido naturalmente el Islam. Entonces, yo la verdad es que les confieso que quedé aquejado de ese sueño de entonces, y pienso que quizá veamos en el futuro no demasiado remoto las tres grandes religiones monoteístas descubriendo lo que tienen en común, ¿no? Es mi ferviente deseo, creo que es el de ustedes también, supongo. El mensaje de Dios es uno solo, doctor. El mensaje de Dios es uno solo. Yo le pregunté un día a un sheikh, le pregunté, dígame, ¿Dios y Alá no serán el mismo? Son el mismo. No serán el mismo. Pero en fin, ese es mi deseo, les agradezco muchísimo que hayan yo por venido. último quiero decir como hombre de fe que a veces nos apasionamos y discutimos estas cosas de nuestras posiciones, pero sabe Dios, y lo puedo decir mirando a la cámara con absoluta certeza y con franqueza total, creo en el hombre, hermano del hombre, no lobo del hombre, creo en la convivencia, amo a mis hermanos creyentes de las religiones monoteístas, a todos ellos los amo, pido a Dios que constantemente guíe nuestros pasos hacia la unidad, pero me parece que para que haya paz, no me parece, estoy convencido, no hay otro camino de que exista justicia. Sin justicia no puede haber paz plena. Y la justicia tiene que ser ciega y ecuánime. Nosotros, dentro de nuestras filas, tenemos algunas personas que responden a la descripción que hizo Julián. Esto es innegable. Y tienen terroristas. Hay, como los hubo terror. Usted nunca hubiera leído en la época de la dictadura aquí terrorismo cristiano en un país árabe, en un diario de un país árabe. Reclamamos que no se asimile la palabra terrorismo a la palabra islam. Terroristas puede haber en cualquier lado. Exactamente. Y del otro lado también hay. Hay fundamentalistas en todos lados. En todos lados. Pero para la solución del conflicto no me cabe la menor duda que debe aplicarse la justicia y que ésta sea acatada por quien tenga que acatarla. Bueno, que así sea. ¿Algo que Muchas gracias agregar? por la invitación y simplemente bogar por lo mismo y que haya una paz duradera en el Medio Oriente. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Vamos a repetir el televoto y después vamos a discutir un tema más, más de entrecasa, digamos.
Si usted cree que Israel tuvo razones de peso para invadir el Líbano, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que Israel no tuvo razones de peso para invadir el Líbano, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, bajamos a nuestro territorio. Aquí pasó algo muy raro estos últimos 2 días, cuando el canciller Tajana le tuvo que contestar al Uruguay. Sabe que el Uruguay planteó en el Tribunal del Mercosur una indemnización que la Argentina le debería al Uruguay por los cortes de los puentes. Pidió unos, creo que 400 millones de dólares por las pérdidas que había experimentado Uruguay por el turismo y demás, con motivo del corte de los puentes. Entonces Tajana, al contestar, y pues yo lo decía en la Nación de hoy, ¿no? Sobreargumentó, porque se mandó un argumento que sirve para todo y que Raúl Castel lo debe tener encantado, ¿no? Dijo, en realidad, todo corte de puente, de ruta, de lo que fuere, es una expresión, digamos, o una manifestación del derecho a la libertad de expresión. Cuando el derecho a la libertad de expresión siempre se consideró como el derecho a hablar, a opinar, a informar, pero no a hacer cosas, ¿no? Pero el hecho es que el gobierno ahora en esta tesis ha dicho cortar puentes, cortar calles, cortar rutas es libertad de expresión. Si alguien quiere hacerlo, no se le puede decir nada. Así que Raúl Castells, usted está contento, pero usted está pensando, Raúl, que usted estuvo preso por hacer eso, ¿no? Sí, pero usted perdóneme que le ocupe unos segundos, porque yo soy nieto de sirios libaneses, entonces escuchar que acá se ha defendido el genocidio que se está haciendo con el pueblo del Líbano, que se haya defendido que hoy mataron 56 mujeres con 29 chicos menores de 10 años en un refugio, la barbarie que se está haciendo por parte del Estado de Israel. Y además yo quisiera pedirle a toda la colectividad judía en la Argentina que no permita que el Estado de Israel haga con los pueblos árabes de Palestina y el Líbano, que no permita que el Estado de Israel haga lo mismo que Hitler hizo con ellos hace 60 años. Perdóneme que me duele el corazón después de haber escuchado algunas cosas. ¿Quiere algo, Patricia, o quiere ir directamente al tema usted? Me parece que, digamos, comparar, digamos, poner determinadas imágenes, determinadas cuestiones simbólicas, como puede ser lo que fue el genocidio del nazismo contra el pueblo judío, es una exageración. Yo escuché que esto mismo dijo Chávez hace 2 días en Irán, justamente, visitando a Irán, y me parece que es llevar esto a un extremo de imágenes que lo que tiende es a generar un nuevo odio y digamos, un odio que cada vez crece más. A mí me impresionó un poco el Sheikh cuando decía, calificaba al otro como bestia humana. Me parece que si no se baja y se plantea la necesidad de encuadrar el conflicto, podemos volver a ese tipo de cuestiones y me parece que hay que evitarlas, ¿no? Sí, es decir, no solo calificación. Chávez, Patricia, ¿no? Hoy, no solo Chávez, hoy un senador diputado, provincial de Corrientes, un senador Habib. justicialista de Corrientes también lo dijo, y me parece que ese tipo de expresiones... con la radio, ¿no? Sí, un tal Habib. Jorge Habib. Y decía, ¿tenemos ahí la placa nosotros o la perdieron ya? ¿No? Si la tienen, porque dijo cosas bastante terribles este diputado, un senador provincial correntino. Sí. Que se llama... Jorge Habib. Jorge Habib. Sí. No es mucho, ¿Encuentran? ¿No es mucho, Raúl, comparar el Holocausto con lo que está pasando? No. Hay nuevamente la aplicación de criterios nazis en el desprecio a los árabes que está haciendo el Estado de Israel, no los judíos. Una cosa es hablar de los judíos, del pueblo judío, tiene que haber un Estado laico de judíos y árabes donde no esté planteado estas cosas, pero Estados Unidos aviva esto. Lo que hoy hay, lo que ha pasado este día domingo en el Líbano, el asesinato de 29 chicos y 28 mujeres, no tiene perdón lo que ha hecho el Estado de Israel en el día de hoy. Páseme la placa de Habib, lo que dijo. Declaraciones del senador correntino Jorge Habib.
Lo que hace Israel es peor que lo que hizo Hitler. Es Hitler a la 10ª potencia. También sostuvo que a los judíos habría que aislarlos porque tienen problemas con todos. Le decía Vip esta mañana, eso ya es antisemitismo. Claro, Eso último es Eso es antisemitismo y es lo que fue la base del genocidio contra los judíos. La base fue, hay que aislarlos, hay que ponerles la cruz amarilla, hay que mostrarles que son distintos, hay que llevarlos a otro lugar y después asesinarlos. Entonces, me parece que, digamos, aquí en la Argentina, que podemos tener una cierta distancia, tenemos que tratar de, en todos los casos, que no se consideren entre ellos como bestias humanas, porque entonces ahí empezamos mal. En cualquier circunstancia, es decir, hay antes de ayer un artículo bastante interesante de un teórico del derecho alemán que expresa esta necesidad de no considerar al enemigo en un carácter de inhumano, como usted dijo al principio, de deshumanización, porque ahí entonces no tenemos límites. Lo vimos en Croacia, lo vimos en muchos lugares. Y volviendo al tema que nos ocupa en esta mesa. Volviendo a este tema. ¿Qué te parece? No hemos empezado todavía el tema. Sí. Yo quisiera decir algo que a mí me parece que muestra que el gobierno no tiene principios. Lo que tiene es oportunidad para decir una cosa u otra de acuerdo a la conveniencia circunstancial. El canciller Tajana, cuando era secretario de Estado en la Cancillería y cuando el hoy diputado Bielsa era canciller, formaron parte de la reunión de la Organización de Estados Americanos en Fort Lauderdale del 5 al 7 de junio del 2005, hace un año. Y en esa reunión se promovió una resolución, que es la 2244, que dice que es una resolución sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y dice, la elaboración por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Jorge Tajana fue secretario ejecutivo de esa comisión, así que conoce muy bien todos los principios de esa comisión. Y dice, de directrices con el fin de evitar la adopción de políticas públicas en materia de seguridad que limiten derechos humanos básicos, como la libertad de expresión, el derecho a la protesta, el de circular libremente y trasladarse de un país a otro. Fíjese que la Organización de Estados Americanos, esto está firmado, entre otras organizaciones sociales, por la Amnistía Internacional y por el CELS de Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que fueron las organizaciones que le presentaron a la OEA este documento donde estaba Tajana y donde estaba Bielsa. En este documento está planteando exactamente 4 derechos como derechos humanos básicos: el de expresión, el de la protesta, el de la circulación y el de trasladarse de un país a otro. Fíjese que fueron los 4 derechos que de alguna manera Argentina y Uruguay discutían en el marco de los cortes de rutas. Quiere decir que nuestro gobierno en el 2005 adhirió a esta resolución de la Organización de Estados Americanos planteando estos principios, y después, un año después, por necesidad de acomodarse después del conflicto que tuvo y de la derrota que tuvo la Argentina lamentable en La Haya, después de eso tuvieron que plantear otra cosa. Entonces, mi pregunta es, ¿hay principios claros o hay principios que se adaptan, ¿no es cierto? Como diría Groucho Marx, tengo ciertos principios y si no les gusta los cambio. Entonces, o hay principios que se adaptan a las circunstancias y a las necesidades. Ahora, ahí yo decía lo de Raúl, ¿no? Porque en verdad esta posición de Tajana, al poner la libertad de expresión interpretada así, como una libertad infinita casi, hacer lo que uno quiera, está por encima de la libertad de circulación y demás, daría la luz verde a todos los piquetes que se han hecho en Argentina y por participar en algunos de los cuales Castells estuvo preso. Así que explíqueme usted después de esto qué piensa. Que muestra la hipocresía de un gobierno. Por ejemplo, en este momento Nina tiene una causa por el artículo 194 por movilizaciones en La Matanza, en la rotonda de San Justo, por ese artículo 194, y miles de personas tienen procesos por ese artículo. Entonces el problema es, por un lado, el gobierno
plantea este argumento exteriormente, pero en la Argentina reprime a los obreros de Gándara en Chascomús o manifestaciones de distintos tipos y apela al procesamiento usando ese artículo, pero para el exterior lo plantea como un derecho a la expresión, no a manifestarse, sino a la expresión, Mariano. Ahora, por ejemplo, en Canal Raúl, 7... yo creo que cuando uno adhiere a un principio hay que hacerlo con cuidado, porque después hay que ser coherente. Una vez que uno dijo, este es mi principio, es mi principio. Bueno, pero O sea el que problema... a Tayana no lo va a afiliar usted al movimiento. Pero el problema es que estos no tienen principio. No es que han dicho esto y mañana van a desprocesar a miles que en la Argentina tienen causas judiciales por el artículo 194 que pena los cortes de ruta. Después, 60.000 personas en el pueblo de Gualeguaychú y entrerrianos en general y gente de otras provincias que fue a adherir han salido a la ruta. ¿Quién se anima a hacerle una causa judicial a cualquiera de esas personas? ¿Quién se anima a procesarlo porque defiende que no se contamine y que puedan seguir viviendo en el pueblo? Nosotros saludamos al pueblo de Gualeguaychú y saludamos a los pueblos de cualquier lugar que se levantan porque hay un problema que es ¿cuál es el bien superior? ¿Cuál es el bien superior? ¿El artículo 194 o que tenga que desaparecer Gualeguaychú porque a dos se le ocurrió poner una empresa y demás? Y después, los que dicen socialistas en Uruguay y que piden represión a los cortes de ruta en la Argentina, me parece que tenían que revisar las cosas o los orígenes ideológicos que tienen, porque lo que está pidiendo Uruguay es represión en la Argentina. Y la gente va a salir, Mariano, cuando haya cualquier cosa de este tipo, van a salir a protestar en la Argentina. Raúl, no tendríamos que empezar a distinguir un poquito entre represión, como se la entiende, que es una masacre, ¿no? O poner un poco de orden, es decir, que un policía a un señor le diga, no, mire, usted esto no lo puede hacer, ¿eso es represión ya? Ahora, a mí me parece que en el tema de los piquetes hay dos etapas muy claramente distinguibles, ¿no? Me parece que una cosa fue el nacimiento de los cortes de ruta en la Argentina cuando había un claro pedido de atención, ¿no? En Cutralcó, en Tartagal, cuando había trabajadores desocupados que decían se están olvidando de nosotros. En ese momento había un tipo de piquete. Y otra cosa muy distinta es lo que sucede ahora. Fíjese usted que hoy hay piqueteros oficialistas y piqueteros opositores. El gobierno ha cooptado una parte de los piqueteros, los ha transformado en funcionarios y la reivindicación de los humildes que están recibiendo el plan social no se ha modificado. Fíjese que en la Argentina subieron los salarios, en la Argentina menos, pero subieron las jubilaciones, y lo único que no subió desde el 2002 hasta ahora son los planes sociales, que siguen en 150 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá hay un proceso similar al que tuvo el sindicalismo en la Argentina. Entró la dirigencia a compartir el poder y la reivindicación de los trabajadores quedó afuera. Acá entró una parte de la dirigencia de los piqueteros al Estado, están hoy como una especie de burocracia de la miseria y la reivindicación que ellos, digamos, habían representado quedó afuera porque las familias que cobran el plan jefas y jefes de hogar siguen en 150 pesos como en el 2002. ¿No comparte eso usted que dice Patricia, Raúl? No, porque tiende a generalizar y no es así. Pudieron comprar a los de Lía y compañía, pero son muchos los que en este país tienen dignidad y principio y han compartido, por ejemplo, estos últimos días, las asambleas de las organizaciones campesinas en todo el país. El 23 de agosto se va a marchar reclamando el aumento para todos los jubilados y pensionados y el cese de la intervención del PAMI, porque ya una vergüenza, 3 años intervenidos y se reclama puntualmente esto. Lo que ha cambiado, Patricia, que el eje no es los planes sociales, lo que queremos es trabajo genuino y luego nos tiene que reconocer, así como ha habido obsecuentes y corruptos que se entregaron al Estado, también ha habido muchísima gente con dignidad en el sindicalismo, en la lucha popular de todo tipo, entre el periodismo, entre los sectores políticos que han mantenido la dignidad y que nosotros somos parte de ese sector que no ha querido saber nada y hemos pagado con la cárcel y la persecución enfrentar el kirchnerismo y la política de este gobierno. Sí, sin duda. El otro problema que me parece... Están tan coincidentes
que yo voy a tratar de que se peleen, discúlpenme, ¿no? No podemos. No, Por un problema van a puntual. pelear, van La a que era pelear. ministra de Trabajo en otra época y que nos peleábamos, el tema que defienden una actitud democrática con otra visión a la nuestra, pero el problema, Mariano, no nos podemos pelear con Patricia porque tiene una actitud democrática que este gobierno no lo tiene. Y entonces, con adversarios de ayer, hoy coincidimos en defender la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y demás, cosas que este gobierno autoritario y antidemocrático Pero yo no voy a permite. conseguir que haya Que se peleen. una pequeña rispidez, por lo menos, ¿no? Usted sabe que, mediáticamente hablando, la piba, que está acá con nosotros, su pelea mayor la tuvo en este programa con el señor Hugo Moyano, ¿no? Que fue una pelea histórica. Y ahora usted está amigo de Moyano. Usted me está saliendo con Moyano, haciendo actos con Moyano. ¿Viste? Ahora vamos a ver cómo sale de esta, Hicimos un Raúl. congreso con 74 federaciones en la CGT este martes. Ahí se votó el reclamo del aumento de jubilación y pensiones, el 82%, y una marcha por este tema el 23 de agosto. En el final vino a saludar el Consejo Directivo de la CGT. Le pedimos que apoyaran y llevaran al Consejo de Salario esta discusión y que vinieran a marchar con nosotros. Y quisiéramos que Patricia Bullrich también viniera y que usted y el equipo periodístico de acá también vengan a acompañar, porque no es un problema ideológico. Todos tienen que ayudar a la lucha de la gente que tiene años, Mariano. 58 jubilados asesinados por temas delictivos en lo que va del año, ganando 2.200.000 personas 15 pesos por día. No puede ser que haya tanta desvalorización por el que tiene años. Y usted tiene sus años y usted comprende al que tiene años también. Mira lo que le y dicen, demás. Por eso, sí, le El pedimos que se va a pelear es usted, me parece. y a usted, Por lo que acaba de Patricia, decir. que vayamos juntos ese No, día. pero los tengo bien llevados, Raúl, Sí, los tengo sí, bien está llevados. bien. ¿Qué voy a Yo decir? creo que el problema de lo que fueron antes los piquetes, ahora los han asimilado a estos grupos de piqueteros oficialistas para no involucrar a todos. Pero me parece que esto se ha agravado, porque hoy en día el problema es que el derecho a la protesta se ha suplantado por una especie de, que no se podría denominar derecho, de la imposición, porque lo mismo está pasando en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, la Universidad de Buenos Aires tiene, entre comillas, un piquete permanente que imposibilita una discusión democrática para poder elegir un rector o una rectora de la universidad. Es decir, las empresas hoy en día, la huelga tradicional no existe más. En el caso del gremio de camioneros, permanentemente está rodeando empresas hasta que ceden en las reivindicaciones que pide el sindicato, las rodean hasta conseguir algo. Entonces, de esta manera, la imposición, que no es democrática, se impone a la discusión de metodologías de A mí se me acaba el tiempo, voy a hacer un televoto exclusivo a Patricia Bullrich y a Raúl Castells. Exclusivo, para ustedes dos solos. ¿Sí o no a Hugo Moyano? Yo creo que Moyano es la quintesencia de una burocracia sindical que le hace mal a la Argentina. Castells. Moyano es parte de una dirigencia sindical que no ha reflejado la lucha de los trabajadores nítidamente, pero el enemigo no es Moyano, sino los que sostienen una política en función de 50 grupos económicos. Y nosotros agradecemos que la CGT y Moyano salgan a reclamar el 23 de agosto por el aumento de todas las jubilaciones y pensiones. Muy bien, salió empatado el televoto mínimo. El otro está con mucha gente votando, les aviso. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Raúl. Y ahora nos quedan las conclusiones nuestras y los números del televoto. Si usted cree que Israel tuvo razones de peso para invadir el Líbano, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que Israel no tuvo razones de peso para invadir el Líbano, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, ha sido un programa, me parece, muy rico, muy complicado, de temas muy delicados, tratado, me parece, con gran altura por todos los que vinieron, y yo se los agradezco. Por lo tanto, creo que tenemos materia para conclusiones los tres, ¿no es cierto, Luis?
Hoy a mí se me hace bastante difícil hacer conclusiones porque en lo personal he vivido el programa más tenso de Hora Clave desde que estoy. La verdad que la sensación del primer bloque de enorme tensión, si bien de respeto, hubo hasta un momento de difícil encuentro físico entre ambas partes. Y se me ocurren no conclusiones sino apuntes. Lo primero que pensaba es que lo que está pasando se hace en nombre de Dios. Y me da una impresión notable. Las dos partes dicen que luchan en nombre de Dios. Esta es una guerra divina. Lo otro que es la máxima expresión de los fundamentalismos. Creo que asistimos en Medio Oriente y a las expresiones que se han escuchado al fundamentalismo, que es la convicción de que en realidad no respeto al otro. Al otro apenas si lo percibo, pero no lo respeto. Y casi avergonzado delante de Alejandro de citar a Nietzsche, tengo la impresión que el fundamentalismo garantiza lo que Nietzsche decía, que la verdad no existe, simplemente imponer por la fuerza lo que yo pienso. Y hoy pienso que la verdad es esto, ver quién tiene más fuerza. De todas maneras, hoy, en lo personal, no puedo menos que condenar lo que pasó en Caná, entre otros hechos, con la muerte de 27 niños, y también no puedo dejar de condenar a un grupo que, sea terrorista o no, cree que otro Estado no puede existir. Y por lo otro, casi como para aligerar la sensación, tengo la impresión de que respecto de los piquetes estamos jugando al truco con jugadores mentirosos. El truco, el juego de cartas, que es el que más me apasiona, que es el más mentiroso, respeta reglas. Si yo digo que se juega sin flor, nadie canta jardinera. Los piquetes para el gobierno o para la oposición en realidad no son siquiera una regla de truco que se respeta. Hoy juego sin flor, según a mí se me antoje, mañana a lo mejor no. Alejandro. Siguiendo un poco con la tórica de apuntes que propuso Luis, yo estuve también pensando unas cosas que no me llevan a ninguna conclusión, que me parece interesante de todas maneras mencionar. Yo creo que nosotros no sabemos pensar la guerra, no sabemos pensar la violencia, que es un tema difícil o casi imposible, ¿no? Porque por un lado representamos una sensibilidad pacifista. No nos gusta la guerra, estamos en contra de todo conflicto armado, etc. Pero al mismo tiempo las guerras siguen existiendo, la humanidad no puede hacerlas desaparecer, y también sucede que cantamos la guerra de independencia nacional, que es la que abrió nuestra posibilidad de vida comunitaria, como un gran logro. Y eso también fue una guerra, hubo muertos, hubo ataques, ¿no? Y también hay, como se vio en la segunda parte, formas violentas de participación social que a muchos les parecen legítimas. Pero siempre que se ponga en el otro la responsabilidad de haber dado el primer paso, ¿no? O sea que tampoco hay como una buena conciencia respecto a la violencia. Sí, yo soy violento y corto la ruta, pero porque vos, no sé qué. Yo creo que nuestra capacidad de pensar este tema está limitada, o es contradictoria, o probablemente está en tránsito. Estamos como de alguna manera teniendo una sensibilidad que empieza tal vez a plantear otro tipo de cuestiones, no sé. Bueno, yo también tenía algunas conclusiones. Este tema de Islam, el judaísmo y el cristianismo, evidentemente, como dice Luis, se manifiesta a veces en forma muy violenta, y se ha manifestado muy violenta en lo largo de la historia. No es la primera vez que hay violencias en sociedades muy religiosas. Pero a mí lo que me da la impresión, y por eso le citaba al final lo que decía Ratzinger y este teólogo Dei Fiori en el siglo XII, a mí me da la impresión de que lo que por encima de estos conflictos territoriales tan terribles, lo que los va como haciendo converger a judíos, cristianos y musulmanes, es el ateísmo. Es decir, venimos a un mundo muy ateo, y yo creo que el ateísmo conduce a la desesperación. Si yo tengo la idea de que nadie se ocupa, esto es un absurdo. En cambio, si yo veo que lo que traté de hacer bien salió mal, y hay cosas que pasan horribles como la de Caná, pero pienso que finalmente alguien se ocupa, me invade una sensación de esperanza. Alguien va a escribir derecho con las cosas torcidas que hacemos. Y este es el monoteísmo. El monoteísmo, sea de los judíos, los musulmanes o los católicos o los protestantes, es la idea de que cuando cada uno hizo lo suyo, lo bueno suyo y lo malo suyo, alguien se ocupa. Y me decía el otro día, estoy tomando unas clases de griego, ¿no? Un profesor de griego que es muy culto me decía, ateo no quiso decir al principio lo que quiere decir ahora. Porque nosotros decimos que a quiere decir no, y teos es Dios, ¿no? Ateo quiere decir sin Dios.
Pero en verdad, en los griegos, originariamente, ateo era abandonado por Dios. Sin Dios, porque no tenía ningún Dios que lo protegiera. Era un pobre tipo que no tenía ni Apolo, ¿no? Ni Afrodita, no había Dios que lo protegiera, ¿no? Entonces, ateo era como privado de Dios, ¿no? Y a mí me parece que en un mundo privado de Dios, como que está en que nosotros vivimos, las religiones monoteístas encuentran un tema común. Y esta atracción recíproca en lo profundo va a terminar siendo más poderosa que las terribles disidencias que todavía llenan las páginas de los diarios. Esta es por lo menos mi esperanza, ¿no? Y en cuanto al diálogo entre Patricia Bullrich y Raúl Castells, a mí me parece que Raúl por ahí dijo una cosa que a mí me llena profundamente, que me toca profundamente, ¿no? Yo la impresión que estoy teniendo hoy en la Argentina es que lo que nos está dividiendo a los argentinos no es la ideología, no es la religión, ¿no? No es que estemos de derecha o seamos de izquierda. Me parece que lo que está cortando como un cuchillo a la acción de los dirigentes argentinos, sean políticos, empresarios, sindicales, lo que fueran, es el cuchillo o la frontera de la dignidad. Estamos ante un gobierno prepotente y un gobierno muy avasallador que, como decía Labaña, a la gente la pone en que o es enemiga o es esclava. No hay alternativa. O se es esclavo o uno ya es considerado enemigo. Y a mí les voy a decir una cosa, que Kirchner sea así, que Cristina Kirchner sea así, no me alarma demasiado, porque prepotente se ha habido toda la historia. Digamos, el autoritarismo es un rasgo casi del carácter nacional. Somos todos muy autoritarios. Lo que me impresiona es la cantidad de indignos. Esto me sorprendió. Yo no creí que la Argentina albergara en su seno una fábrica de felpudos tan productiva. Después del corte vamos a ir al televoto, que ha sido muy abundante y muy interesante. Lo repetimos, perdón, siempre me olvido. Lo repite, por favor, Fernando. Si usted cree que Israel tuvo razones de peso para invadir el Líbano, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que Israel no tuvo razones de peso para invadir el Líbano, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, usted sabe que una vieja aspiración mía es lograr televotos más o menos equilibrados, porque normalmente sale 98-2 o 94-6, ¿no? El de hoy ha sido bastante equilibrado, mucha gente, 22.880 televotos, lo cual es una cifra para nosotros alta, ¿no? Pero con un resultado que mueve a pensar. Le voy a pedir a Fernando que nos repita ahora, de esos 22.880 que televotaron, ¿cómo fueron los porcentajes? El 34% cree que Israel tuvo razones de peso para invadir el Líbano. En cambio, el 66% cree que Israel no tuvo razones de peso para invadir el Líbano. Yo creo que es para pensarlo, porque yo diría, el Estado de Israel no está ganando la batalla de la imagen. Esto está claro, ¿no? Y me parece que la batalla de la imagen también es parte de la batalla, ¿no? Es parte de la batalla. En fin, es la reacción, y yo creo que es nuestro electorado, el de Hora Clave, no es un electorado fundamentalista, ni el electorado, digamos así, radicalmente antisemita, al contrario. Yo creo que nuestro electorado es muy equilibrado, muy moderado, habla con respeto. Yo hablé como parte de la tradición occidental, judeo-cristiana, de un Estado que yo creo que es democrático, por más que no tenga constitución, es adentro de un Estado democrático, pero ese Estado tiene que pensar que la batalla de la imagen, para que en un programa como Hora Clave
pierdas, creo que fue 66 a 34, Sí. 66 a 34, es para preocuparse y para pensar. En fin, pero un día que espero ver, el conflicto va a empezar a transformarse en convergencia. Porque después de todo, Alá, Dios, Cristo, escriben derecho con líneas torcidas. El sábado por la noche doy una clase bastante interesante, creo yo, a las 23:30 por América 24, sobre la miseria urbana, lo que está pasando con los 1.000 millones de personas que en el mundo viven en villas miserias. Será hasta entonces, o hasta el próximo domingo en la radio por la mañana o en la televisión por la noche. Muchísimas gracias.